Bueno, hoy comenzamos el segundo ciclo de webinarios, de webinars de AMPP Capítulo Jalisco, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de corrosión atmosférica. El tema de hoy va un poco en línea con lo que veníamos hablando de planificación, de mantenimiento, de ser previsivos. El doctor Oscar Blanco Alonso hoy nos trae una presentación que tiene por nombre Anticipándose al daño. ¿M? Hay que ser previsivo, preventivo. Entonces, el seminario se llama Anticipándose al daño, monitoreo ambiental como herramienta clave contra las corrosiones urbana e industrial. ¿M? Vale la pena comentar que hace 2 semanas, hace una semana y algo, estuvimos visitándolo en el en el Instituto de Astronomía y Meteorología con los jóvenes de la Universidad de Guadalajara, del CUSEI. Y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Oscar Blanco Alonso. Doctor Blanco Alonso este, tiene una maestría en física de materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México y además es doctor, perdón, tiene un doctorado en física de materiales de la Ujú. Universidad de la UNAM y del Centro de Investigación en Ciencia y Educación Superior, el CICESE, en México en el año 2020, en el 2003, tras haber completado previamente una maestría en ciencia de los materiales también en la UNAM en el año 94. El doctor Oscar, que nos acompaña hoy y va a ser nuestro invitado especial, tiene una serie de intereses profesionales, ¿verdad? Uno de ellos es la física de los materiales para el desarrollo y aplicación de materiales semiconductores en dispositivos para el control y monitoreo medioambiental, estudios y desarrollo de nuevos materiales aplicados a dispositivos para la captación de energía, el control de gases de efecto invernadero y sensores de contaminación atmosférica, y además promover la conciencia ambiental, actuar contra el cambio climático y fomentar el desarrollo científico y tecnológico. El doctor Oscar trabaja en investigación y tiene ya más de 500 trabajos publicados. Trabaja como investigador en el CUSEI de la Universidad de Guadalajara desde el año 1990. Ha sido jefe del Departamento de Física entre el 2010 y el 2016. Este, Ha sido director de la División de Ciencias Básicas entre el 16 y el 19 y luego entre el 22 y el 25. Actualmente ejerce ese cargo. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, en México desde el año 2005 y actualmente ostenta una beca nivel 2 desde el año 2025. Este, en el 2019 asumió el rol de mentor, motivador del movimiento POP, implementándolo y aportando sus conocimientos contra el cambio climático. Su interés actual es promover la educación de la juventud, y uno de los objetivos que nosotros tenemos con estos webinars precisamente es llevar hasta nuestra generación de relevo, hasta nuestros jóvenes integrantes de los diferentes capítulos de estudiantes, estos mensajes. Entonces, hoy tenemos como invitado especial, ya lo dije, al doctor Oscar Blanco Alonso, que tuve el gusto y el honor de conocerlo
durante la visita al Instituto de Astronomía y Meteorología hace un par de viernes. Ujú. Este, entonces, doctor Oscar, el micrófono y las cámaras son suyas. ¿Mm? Muchísimas gracias, Carlos. También muy agradecido a la asociación por haberme invitado. Pues pongo un poquito en contexto. Ya lo mencionó Carlos, mi experiencia es en el área de la ciencia y la física de los materiales, trabajando con materiales con propiedades electrónicas. Y bueno, una de las áreas de investigación actuales, como le mencionó, es el trabajo en desarrollo de materiales semiconductores como sensores químicos de gases medioambientales, y es donde suele el interés en lo particular de un servidor y del grupo de investigación que tenemos en el CUSEI sobre estos temas. Y bueno, ya tengo involucrado hace algunos años, casi 10 años, un poquito en temas de control medioambiental, impacto también de contaminación en cuestiones medioambientales y en el desarrollo de estrategias bueno, para monitoreo de control ambiental. Por azares del destino, platicaba a Carlos cuando estuvo ahí por el centro universitario, por el instituto, pues ahora me toca estar al frente del Instituto de Astronomía y Meteorología, que ya está cumpliendo 100 años, al igual que en la Universidad de Guadalajara, de funciones. Y bueno, una de las áreas de interés precisamente es esto, es el monitoreo medioambiental, el monitoreo de los parámetros medioambientales y bueno, cómo podemos utilizar esta información precisamente para herramientas útiles contra o la prevención, sí, la prevención, sobre todo la prevención de la corrosión en estructuras urbanas e industriales. La plática yo la dividí en cuatro partes. Como yo le comentaba a Carlos, bueno, trabajo más en el desarrollo de materiales. Sí me tocó trabajar durante mi maestría en la UNAM en el área de ciencias de materiales, un poquito en el tema de la corrosión y análisis de corrosión en aleaciones metálicas. Eh, entonces, quiero platicarles un poquito sobre esto, sin el afán de tal vez, yo sé que puede haber más expertos en la audiencia sobre el área de corrosión. Ahí me ayudarán a completar también la información que yo les presente, pero la idea es hacer esta revisión sobre qué hay en el aspecto del impacto de la corrosión en mobiliarios urbanos e industriales. Hablaremos un poquito de cómo se trabaja con muchas áreas. O sea, yo lo sé que no es la única. En muchas áreas el ser humano trabaja más de manera reactiva que de manera proactiva. Y en realidad la parte de un análisis científico de los elementos, factores que promueven la corrosión en los agentes medioambientales, pues es el monitoreo para establecer acciones de prevención. Hablaré un poquito sobre eso, sobre los aspectos el costo del mantenimiento reactivo por corrosión. Eh, Analizamos un poquito con más detalle los agentes atmosféricos responsables de la corrosión y cómo los podemos monitorear. Y un poco, así también rápidamente, la información que nos dan y esta cómo la podemos utilizar como herramientas para la predicción y la implementación de sistemas de diagnóstico ambiental que entonces permitan gestionar de manera predictiva y de manera óptima los procesos de prevención a la corrosión. Es decir, si tenemos que implementar acciones para reducir la corrosión y el impacto económico que genera este fenómeno físico-químico, tiene que ser a través de una gestión predictiva también de estos riesgos y de las consecuencias que generan estos procesos. Algunos de ellos, como lo dijeron un poquito, muy silenciosos, y el día que se presentan, realmente las consecuencias son graves. Puede ser desde el punto de vista económico, pero también puede ser desde el punto de vista del riesgo laboral. Entonces, bueno, iniciemos. Oscar, disculpa que te Dime, interrumpa un momento. dime. Vale la pena resaltar que el 99% de quienes nos acompañan hoy
son personas que todos los días trabajan para prevenir esa corrosión atmosférica. ¿M? Ujú. Entonces, considero que es muy importante esto que vas a presentar tú, esa herramienta que muchas veces, como nos ha comentado algunas veces Andrés, se pinta aunque haya llovido la noche antes y se haya preparado la superficie un día antes. O sea, hay una Así falta es. de conocimiento, de verificación y definitivamente este monitoreo del que tú nos vas a hablar es una herramienta indispensable para quien planifica un trabajo de protección atmosférica, de protección, ya sea por recubrimientos o cualquier otro medio, ¿no? Entonces yo los invito a prestar atención, a ser interactivos. Oscar, te pregunto, ¿qué prefieres que hagan las preguntas al final, que las vayan haciendo según tú vayas adelantando? No, si gustan, cuando tengan alguna duda, alguna pregunta o alguna contribución, adelante. O sea, Ok, eh, perfecto, estoy perfecto. enriquecerá mucho la presentación. Sí, Y sí. bueno, y será Bueno, Oscar, gusto también escucharlos a gente que trabaja de forma continua o diariamente con esos problemas, sí, pues también conocer sus opiniones y, como digo, enriquecerá mucho este seminario. Ujú. perfecto. Bueno, adelante y disculpa. Muy bien. Bueno, entonces la pregunta es, tal vez, bueno, con estos antecedentes, pues seguramente muchos tendrán la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el costo oculto de realizar un mantenimiento reactivo cuando tenemos problemas de corrosión? Bueno, entonces aquí hay que plantear algunas limitaciones precisamente de este enfoque. El enfoque es decir, bueno, ya que se presenta el problema, solucionamos. O como dicen en mi tierra, ¿verdad? Bueno, una vez ahogado el niño, pues tapamos el pozo cuando podíamos prevenir estas fallas. Bueno, primero, el trabajar con limitaciones, es decir, trabajar con un enfoque reactivo ante la presencia de la oxidación o de la corrosión, pues bueno, hay varios aspectos que seguramente ustedes conocen muy bien. Primero, la eficacia limita la eficacia del mantenimiento. Es decir, ya que este fenómeno es visible, pues entonces cualquier solución que podamos presentar va a estar limitada porque, bueno, así y les puedo hablar desde el punto de vista de las ciencias materiales. Hay daños que son ocultos de forma visible en el material. Y aunque logremos hacer una limpieza, tal vez de una zona que ya fue afectada por un aspecto corrosivo, en el aspecto microestructural del material, ese daño puede estar presente y no se removió de forma completa. Entonces, no importa que hagamos un tratamiento superficial, por ejemplo, una pintura anticorrosiva, la corrosión ya está en las capas superficiales del material. Y al final de cuentas, con el tiempo, esa corrosión va a surgir de nueva cuenta. Entonces, la eficacia y la eficiencia de cualquier tratamiento superficial que hagamos se va a ver reducido en el tiempo por estas limitaciones. Entonces, ese es un punto. El tener una visión reactiva ante el problema, pues generará que la solución de mantenimiento también se encuentre limitada. Y por lo tanto, desde el punto de vista económico, pues entonces esa degradación va a ser aumentada o no se va a reducir o limitar en los niveles óptimos que deseamos, y esto implicará costos, incremento de costos para mantener nuestros activos operando de forma adecuada o adelantar los reemplazos de piezas que son cruciales para la operación, por ejemplo, en una planta industrial o simplemente en el mobiliario urbano o como también de forma simple en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, si no hacemos ese mantenimiento preventivo, tendremos que utilizar entonces mantenimiento correctivo o reemplazo de piezas dañadas, ¿sí? Y como les comentaba, habrá ciertos daños en parte de la infraestructura que ya sean difíciles de revertir, porque el material ya se encontrará afectado de forma importante y tarde o temprano presentará fallas en su funcionamiento. Por ejemplo, una causa que puede suceder, por ejemplo, en la falla de piezas metálicas, es la promoción de la fractura por corrosión.
Es decir, empieza a corroírse la superficie del material, se generan pequeñas microfracturas o fallas en la superficie del material y ahí los elementos oxidantes y corrosivos ingresan al interior, a las capas más internas y a lo que conocemos como el bulto de la pieza, y entonces la corrosión se da de forma paulatina, silenciosa, y tarde o temprano la pieza va a fallar precisamente por este daño. Y aunque hagamos el tratamiento en la superficie y aparentemente hayamos eh, eliminado la corrosión, el daño ya está de forma interna en la pieza. Entonces, esos daños ya son difíciles de revertir, prácticamente imposible, y tarde o temprano tenemos que jugar con la falla y el reemplazo de la pieza completa. Bueno, ¿cuál es el impacto económico de la corrosión no gestionada en el mobiliario urbano e industrial? Ya mencioné algunos aspectos. Primero, los costos de reparación, es decir, los procesos de mantenimiento se tendrán que hacer de forma más frecuente. Y eso estoy claro que ustedes lo saben y día a día manejan esta situación. Si no se ha hecho un mantenimiento preventivo, entonces los costos de reparación pues se incrementan. La frecuencia que tienen que hacerse también se incrementa. Como mencionábamos, aparece la necesidad de reemplazos prematuros, que son más costosos muchas veces que el propio mantenimiento. Es decir, cuando una pieza falla, el reemplazo de esa pieza es mucho más costoso que un mantenimiento. Y bueno, seguramente eso tendrán ustedes experiencia. A veces un reemplazo puede ser hasta, en términos del costo del equipo completo, pues una fracción muy importante al reemplazar una pieza que falló por uno de estos motivos. Eh, bueno, en el mobiliario urbano, pues, la parte de la pérdida de estética y funcionalidad, nosotros lo vemos en nuestras ciudades, vemos en el mobiliario urbano cómo se deteriora por los agentes ambientales, y cuando no se da ese mantenimiento preventivo, pues el daño se incrementa con el tiempo. Y bueno, las cosas ya no se ven bonitas, hablando en términos coloquiales, ¿verdad? Y entonces aparecen estas fallas, y esas fallas también pueden ser fallas que después se reflejan en la operación o o en la funcionalidad del mobiliario urbano, ¿sí? A mí me ha tocado ver en las ciudades, por ejemplo, que puentes peatonales se tienen que cerrar porque ya tienen una falla debido a esta falta de mantenimiento y ya no es seguro que la gente pueda transitar a través de ellos. Y, y bueno, el impacto, como ya lo mencionamos, en la inversión pública, es decir, los presupuestos de inversión pública se tienen que destinar a la corrección o remoción o reemplazo del mobiliario urbano, o en las empresas también, que en las empresas pueden haber fallas todavía mucho más catastróficas, es decir, parar una línea de producción porque una parte de la planta tiene que meterse o someterse a un mantenimiento correctivo o al reemplazo de piezas, pues el aspecto económico puede ser enorme para una empresa. Ok, bueno, las consecuencias en la seguridad y costos de la industria por corrosión. Como los mencionados, bueno, tal vez el mobiliario urbano, podemos decir, se ve feo, ¿verdad? Se ve feo. A lo mejor la funcionalidad, como dice, mientras no seca, seguirá utilizándose. Pero en el caso de industria es crítico. Es crítico porque, bueno, puede dar varios aspectos en este ámbito. Primero, la seguridad. Es decir, compromete la seguridad industrial, la estabilidad estructural de los componentes que formen una industria, la planta, lo que hay en planta, pero también el riesgo de fallos que pueden ser tanto con riesgos a la seguridad ambiental. Imagínense una planta que fue algún compuesto químico que puede ser potencialmente riesgoso para la población, pero también para los propios trabajadores que elaboran en la planta. Y de esto seguramente ustedes conocen infinidad de ejemplos donde ha pasado esto.
por cuestiones de falta de mantenimiento preventivo y correctivo, tenemos fugas de sustancias químicas peligrosas que generan consecuencias catastróficas. Ha habido accidentes a nivel mundial que son ejemplos claros de estos problemas. Ujú. Segundo, bueno, puede ser no riesgos a la seguridad, pero sí a los sistemas de producción. Paradas no planificadas, precisamente para esto, para hacer mantenimiento correctivo de problemas que surgieron porque no se dio un mantenimiento preventivo o no se monitorearon las causas que pueden generar corrosión o pueden acelerar la corrosión, y esto lo hablaremos un poquito en la siguiente sección de la plática, ¿sí? Y por ende, ya sea riesgos de seguridad o por paros no planificados en los procesos industriales, los costos de estas situaciones en términos económicos son elevados para la industria. Bueno, aquí un poco tomando la información de la asociación, bueno, antes era la NACE, me ha servido mucho, ya investigué, o sea, cambió de nombre la NACE, José Carlos, me dejarán mentir, 2021, 2022, y se integró la AMPP, ¿verdad? Sí. Eh, la NACE todavía, la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión, em, elaboró, fue más o las fechas, también Carlos, no me deja, tú me das seguimiento, más o menos en el 2015 este reporte. Y de hecho me impresionó porque es 2015 y estamos a 10 años que sacó ese reporte. Entonces, probablemente estas cifras no sé qué tanto hayan cambiado. Eso tal vez ustedes lo sabrán mejor. Pero bueno, este reporte Impact que sacó la NACE, nos hablan de cifras que son estratosféricas, ¿verdad? A nivel global, se establece que, o se estima que el costo mundial de pérdidas o afectaciones por efectos de la corrosión es un montón de dinero, 2,5 trillones de dólares. Esto es 2,5 mil millones de dólares según creo, si no me equivoco. Es una cantidad de dinero. Y si lo comparamos con el Producto Ingreso Bruto Interno bruto. de países, o sea, ese es en términos de global, 3,4%. Esta cifra supera los presupuestos de países enteros como Brasil, que es una de las principales economías en América, Italia, también de las principales economías europeas, o Canadá, comparadas con las economías en el norte de América. Entonces, la cantidad de dinero que se pierde por efectos de la corrosión es enorme, ¿sí? Y Vale bueno, la pues, pena, Oscar, vale la sí. pena comentar que el 50% de esas pérdidas se debe a corrosión atmosférica, Ujú, el 50%. sí, y Y, por ahí, sí, fíjate. sí, y con lo que tú acabas de comentar sobre el tema seguridad, justo cerrando la semana pasada, hubo una explosión e incendio que todavía ayer estaba encendido en Argentina, Mm, de una fábrica de solventes que quedaba muy cerca de una fábrica de pintura. O sea que ese incendio pudo haber sido un desastre total, muchas veces por problemas de corrosión no atendidos, ¿no? así es, así es. Efecto S- sorpresa. Sí. Y bueno, ahí hay algunos datos también que aparecen en este informe y en otros informes. Por ejemplo, en el caso de infraestructura y gobierno, se estima que en países desarrollados, entre el 15 y el 20% de un tipo de infraestructura que son los puentes, estamos hablando de puentes vehiculares y puentes ferroviarios, son estructuralmente deficientes debido a la corrosión causada por cuestiones ambientales. Y en el caso de los gobiernos municipales, es decir, los servicios públicos, se estima que
del presupuesto global que destinan los gobiernos municipales a el reemplazo de mobiliario urbano, eh, se consume entre el 3 y el 5% de esos presupuestos en aspectos asociados con la corrosión atmosférica, ¿sí? Y en el caso de, hay industrias particularmente susceptibles a los procesos de corrosión, como es la industria del petróleo y el gas, no solamente por el tipo de sustancias que utilizan en sus procesos, o sea, el que es sus materias primas de trabajo, sino también por los medios, los lugares donde ambientalmente se ubican, que también son de alta concentración de agentes corrosivos. Se estima que el 25% de las fallas en estas industrias del petróleo y el gas natural son asociadas a problemas cuyo origen es la corrupción, ¿sí? Algunos expertos también de la misma NACE o DACE o de la NPP, ¿va? Establecen que tomando medidas preventivas, o sea, medidas proactivas, se pueden minorizar estas pérdidas entre el, creo que me decían entre el 30 y el 35%. Eso es interesante porque, bueno, la corrosión no la podemos evitar. O sea, la corrosión es un proceso natural de todos los materiales, ¿sí? Aún los que nos dicen que no son que no son afectados por la corrosión, como los aceros inoxidables, realmente lo que hacen son que retardan los tratamientos y la descomposición química que tienen los aceros inoxidables. Lo único que hacen es retardar los procesos corrosivos. Pero en realidad, todos los materiales sufren este proceso, ¿no? ¿Sí? Ya sea asociados con básicamente la oxidación, que es un proceso de degradación de los materiales, y de los agentes que aceleran estos procesos de oxidación y de degradación. Entonces, eso es inevitable. Por más esfuerzos que hagamos, por más tratamientos que hagamos, por más protecciones que pongamos, la corrosión va a estar presente. El punto es en qué niveles podemos nosotros reducir esa afectación para prolongar la vida útil de un material y por lo tanto también reducir los costos en mantenimiento, en reparación o en reemplazo de estos materiales. Bueno, aquí el siguiente punto sería, ok, sabemos que ya lo comentaba Carlos, es decir, si de estas pérdidas el 50% se generan por acción de agentes atmosféricos, ¿sí? Bueno, primero conozcamos, bueno, así de forma breve. A lo mejor ya después podemos dar una plática de la química, ¿sí? Pero a lo mejor Carlos ahí es más experto que yo en esos aspectos, o de la fisicoquímica, ¿verdad? De cómo esos agentes ambientales o atmosféricos se involucran en la corrosión. Y entonces, bueno, una vez sabiendo qué agentes atmosféricos son los principales agentes responsables de los procesos corrosivos en el mobiliario urbano e industrial, pues entonces queda claro que el monitoreo de ellos nos permitirá establecer planes de prevención, ¿sí? Y establecer inversiones diferenciadas dependiendo el tipo de daño que generan eh, y el nivel de afectación que tendremos por la presencia de estos agentes medioambientales, ¿sí? Yo les presentaré los principales, o sea, habrá algunos otros más y seguramente tal vez ustedes los conocen, pero les presentaré los principales y las herramientas de monitoreo que podemos establecer de manera muy simple eh, para generar esta información y que después podamos también elaborar nuestros mapas de corrosión, que creo que también será el tema de otro seminario en futuro. Pero bueno, ya podríamos conocer qué agentes y cuáles serán los mecanismos técnicos que tenemos para su monitoreo, ¿va? Bueno, se establece que el principal, digo, parámetro a monitorear, pues es la influencia del tiempo de humectación. ¿Qué significa esto? Bueno, el tiempo que una capa de agua se encuentra en contacto con una superficie.
puede ser metálica, pero como decía, en general todos los materiales sufren procesos corrosivos, pero en principio, bueno, el principal agente es el agua que genera precisamente fallas en el material, cambios en la composición química y se forman los famosos pares galvánicos, que generalmente la corrosión es un efecto de transporte de cargas y pues esto, al generarse este pan galvánico, pues se genera el intercambio de iones y por lo tanto la promoción de la oxidación. Entonces, el principal parámetro a monitorear es el tiempo de humectación. Es decir, ese tiempo de humectación se genera a partir de los datos de humedad relativa y de temperatura ambiente. Eso nos dirá, por ejemplo, en un ambiente de alta humedad relativa y de alta temperatura ambiente, como en la costa, ahí aquí veo Andrés, ¿verdad? Dijiste que estás en Puerto Vallarta. Andrés lo sabrá muy bien, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la humedad relativa en Puerto Vallarta anualmente o mensualmente? ¿Y cuál es la temperatura promedio también anualmente o mensualmente? Y ahí tenemos dos factores para establecer el tiempo de humectación. ¿Cuánto tiempo la pieza está en una condición de humedad constante y temperatura también en cierto margen? Y entonces la probabilidad de oxidación es bastante alta, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, el tiempo de aumentación se define precisamente eso, es el factor determinante y como les decía, bueno, ¿cuál es el, eh, el tiempo en que la superficie del material está expuesto a una película de agua? ¿Verdad? ¿Sí? La humedad relativa, bueno, precisamente es el parámetro que vamos a medir nosotros para establecer si una superficie metálica se mantiene húmeda o no. ¿Sí? Y la temperatura ambiente, desde el punto de vista termodinámico, pues afectará también la velocidad en la que el material se corroe, ¿sí? Y también, bueno, cuánto tiempo se mantiene esa humedad en la superficie. Es decir, podemos tener tal vez una humedad relativa alta, pero es en cortos periodos. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, ahorita amanecemos con humedad relativa alta por las mañanas, pero para mediodía la humedad relativa ya bajó muchísimo, ¿sí? Y ese efecto de bajar la humedad relativa, pues va apareado con que la temperatura ambiente también se incrementó. Entonces, la temperatura seca la superficie húmeda y entonces el tiempo de humectación es corto, ¿sí? Porque tenemos una temperatura alta, una humedad relativa alta, pero solamente ciertas horas del día, ¿sí? Entonces, al montear esos parámetros, podemos ir haciendo nuestras estadísticas de cómo se comportan estos dos parámetros principalmente, humedad relativa y temperatura durante el día, durante una semana, durante el mes, durante un año y durante los años. Aquí los colegas meteorólogos nos dicen que para establecer realmente un comportamiento climático, esto tiene que ser en periodos largos de tiempo. Bueno, están los comportamientos a corto tiempo, pero para hacer una evaluación climática tendría que ser también a largo plazo. Y esto nos puede dar idea, bueno, exactamente, bueno, cómo va a estar expuesto una cierta infraestructura a estos dos parámetros fundamentales atmosféricos. ¿Sí? Tenemos otros dos parámetros también que yo quisiera destacar. Y eso tiene que ver con la contaminación. La humedad, bueno, son con las condiciones climáticas de la región geográfica en la que vivimos. Por ejemplo, en la costa, tal vez aquí en Guadalajara, bueno, en las montañas, en zonas desérticas, en cualquier ubicación geográfica que estemos en el planeta, bueno, habrá unas ciertas condiciones atmosféricas o climáticas. Y esas serán características de esa región atmosférica y de la época del año en la que nos encontremos. Eh, y eso es por la región climática en la que estamos. ¿Sí? Pero hay dos factores asociados con los contaminantes que emite la actividad humana. Y aquí hay una paradoja. O sea, muchas industrias emiten contaminantes que con el tiempo son responsables de la degradación también de sus activos industriales. Y entonces, a veces cuando al industrial se dice, oye, tienes que establecer sistemas de control, de emisión, de contaminación, a veces se ven renuentes porque creen que no les afecta. O sea, bueno, pues yo emito el humo y pues el humo
que lo respiren en otro lado, ¿ah? Pero sin embargo, finalmente esas partículas y esos productos químicos que se generan por los procesos industriales regresan en términos de agentes que afectan a la propia industria. El principal de ellos, que es generado por productos de la quema de combustibles fósiles, es el dióxido de azufre, ¿sí? Eh, y este es un acelerador. Estos compuestos químicos son aceleradores de los procesos de corrosión. ¿Por qué? Porque el azufre con la humedad, el agua que se encuentra en la atmósfera, se puede transformar en dos tipos de ácidos, el ácido sulfuroso y el ácido sulfúrico. Y entonces, ahí sí, no importa qué le pongas en la superficie para recubrir. Esos ácidos van a atacar esa superficie, van a generar fallas en el recubrimiento y o en la protección. Y entonces, esa pasivación que le pusimos al metal para protegerlo de la corrosión por humedad, al final de cuentas no va a resistir con el tiempo la acción de estos dos tipos de ácidos, ¿sí? Y entonces la medición del dióxido de azufre que está en suspensión en la atmósfera, en eso que se conocen aerosoles que se encuentran en la atmósfera, permitirá pues establecer cuáles son los riesgos de que se presente la corrosión y planificar las estrategias para eh, pues prevenirlo, ¿sí? El Esto, segundo, sí, dime, Carlos. disculpa, Oscar, que te interrumpa. Este, hay varias cosas, ¿no? De lo que has comentado. Este, para un planificador de mantenimiento en el día a día, la información que ustedes generan su estación meteorológica es muy importante y me llamó mucho la atención que durante nuestra visita, Carlos Román me comentó que varios edificios de los que están construyendo alrededor del instituto, este, van allá y piden información de la parte de humedades relativas, la parte, o sea, me Así parece es. interesante que haya gente que planifique sus trabajos semanales, por ejemplo, basado en esa información, que no es típico y mucho menos en la parte de construcción civil, ¿verdad? Porque Ujú. allí se sigue un cronograma y se va para adelante, no importa si llueve, si no llueve, o sea, se intenta cumplir con los tiempos. Eso me pareció muy interesante por un lado. Y por otro lado, esto que acabas de comentar de la lluvia ácida, de la contaminación con azufre, es un tema muy importante. Nosotros tenemos que ver no solamente nuestro macroambiente de la zona donde estamos, sino quiénes son nuestros vecinos y qué contaminantes generamos nosotros mismos. O sea que tenemos que hacer una evaluación de macroambiente y de microambiente, porque en esto de la humedad relativa te consigues en instalaciones industriales donde la humedad relativa aquí en Jalisco, que la humedad es baja, tú dices, ah, no tengo problemas de corrosión, pero tienes una torre de enfriamiento, ¿verdad? Que está emanando todo el tiempo humedad y Así consigues es. tuberías que manejan, transportan gas, que transportan sustancias peligrosas, corroyéndose por esa humedad de esa torre de enfriamiento y se descuida porque nuestro macroambiente no es agresivo, pero tú tienes interiormente, tienes una instalación o un equipo que te está generando problemas. Entonces, tenemos que tener esa visión amplia en tres dimensiones o en cuatro dimensiones de lo que está pasando y que está afectando nuestras instalaciones. Disculpa que te interrumpí, pero me parece muy interesante esta parte. No, no, es correcto, es correcto. Sí, en el caso de climatología sucede lo mismo. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. Tenemos mapas muy generales, por ejemplo, de humedad relativa o de precipitación o de temperaturas. Podemos tener mapas, por ejemplo, del hemisferio norte, ¿verdad? Podemos tener mapas del país, podemos tener mapas del estado, podemos tener mapas de la ciudad. Y bueno, son mapas generados precisamente por las estaciones de monitoreo. Pero en realidad también tenemos los microclimas.
y creo que todos los vivimos en la ciudad donde vivamos, ¿verdad? Como en una zona de las ciudades, bueno, podemos percibir cierta humedad relativa, cierta temperatura, y en otras zonas de la ciudad a la misma hora del día, pues esas condiciones cambian, ¿sí? O si estamos dentro de la ciudad o estamos en una población fuera de la ciudad, como también el microclima es diferente. Entonces, sí, cierto, los datos que generan las estaciones meteorológicas, hablaremos un poquito más adelante sobre ellos, permiten establecer estas políticas. Pero estoy de acuerdo contigo, Carlos. Bueno, no debemos perder de vista las condiciones particulares de ese lugar donde estamos trabajando. ¿Sí? Eh, bueno, una anécdota, y le voy a hablar del caso del clima. Ahora que pasó la temporada de lluvias aquí en Guadalajara, platicábamos con los colegas, los meteorólogos, y un meteorólogo acuñó un tema, las tormentas de barrio. ¿Sí? Y comentamos por qué tormentas de barrio, porque, bueno, las ciudades crecen tanto que realmente cuando una nube de tormenta descarga la cantidad de agua que tiene, lo hace en un barrio, o sea, en una zona muy delimitada de una ciudad. En la otra parte de la ciudad puede no estar lloviendo nada, absolutamente nada, y en otra parte de la ciudad puede estar cayendo una tormenta torrencial. Y esas son las condiciones climáticas. Entonces, para lo mejor si hablamos a alguna persona, pues decir, ¿sabes que esta temporada de lluvia no llovió tanto? No sé por qué la gente dice que llovió tanto si no llovió. Bueno, a lo mejor en la zona donde tú vives, por ejemplo, en el estado de Jalisco, fue un temporal típico con muchos años tal vez de escasez de lluvia. Pero a lo mejor en otra zona del estado de Jalisco donde tú vives, pues esta temporada fue de alta precipitación. Por ejemplo, este año en el norte del estado de Jalisco, que básicamente es una zona árida, seca, desértica, fue un año excepcionalmente, los índices de precipitación fueron superiores al promedio de los años anteriores. Entonces, y esto tal vez, bueno, habría que establecer el incremento de su humedad que tanto pudo afectar las instalaciones urbanas e industriales que se encuentran en el norte del estado o en vecindades del estado, por ejemplo, como Zacatecas, Aguascalientes, que tradicionalmente no llueve tanto, pero que este año sí tuvieron meses de bastante lluvia. Entonces, son factores locales que sí tenemos que monitorear y determinar cuál va a ser su afectación. Entonces, en eso, ese es correcto. Podemos ver lo macro, pero no debemos de perder de vista los microclimas que se generan por en este caso, en una industria. ¿Sí? Bueno, tenemos también el otro gran, digamos, villano en esto, pues es el cloro, ¿va? Y la generación de los cloruros que también generan precisamente esto, aspectos de daño de los recubrimientos que tienen los metales y que promueven también la generación de fallas que después se presentarán eh, eh, como daños por corrosión, ¿sí? Bueno, esto es más común en ambientes costeros, bueno, por la salinidad que tiene la humedad que se genera, bueno, por las costas, pero también no podemos decir, bueno, pues eso pasa solamente en las costas. No, hay industrias, ambientes industriales que generan también mucho cloruros en sus emisiones. Y eso finalmente también está en el ambiente de trabajo de la propia industria, pero también, por ejemplo, en una zona urbana, si hacemos un análisis de cloruros en los aerosoles suspendidos, encontraremos que también hay cloruros. Y una prueba fehaciente de esto es que si vemos nosotros las estatuas que se encuentran ahí en las zonas urbanas de la ciudad, las veremos manchadas de este color. Sí, el color este medio azul verdoso es una prueba de que hay cloruros en el metal. Y si vemos con detalle en algunas de nuestras mobiliario urbano, encontraremos que tienen este color. Entonces yo les puse que aquí en Guadalajara la presencia de cloruros en los aerosoles ambientales es alta. Y entonces tenemos también afectación, no solamente por la lluvia ácida, sino también por la presencia de cloruros. ¿Sí? Y como les decía, ¿cuál es el efecto? Pues atacan localmente las capas
los metales pueden generar una capa de óxido natural y eso pasiva. Por ejemplo, el aluminio es un metal que generalmente genera una capa de pasivación, no es un óxido de aluminio en la superficie. Y eso inhibe que el metal se siga oxidando. Pero el cloruro puede afectar esa capa de oxidación, esa capa de pasivación natural, y entonces genera la corrosión, ¿sí? Y el cloruro, sobre todo, también puede afectar mucho los aceros inoxidables. Entonces, en las industrias alimenticias es crítico también el control, el monitoreo de los cloruros porque afectan la instalación industrial que se tienen porque utilizan este tipo de material, ¿va? ¿Sí? Mejora la conductividad, o sea, son conductivos y entonces pues esto hace que el intercambio iónico sea mucho mejor, acelerando los procesos también de corrosión, ¿sí? Y algo más, retienen humedad. Entonces, tal vez la humedad relativa sea baja, por ejemplo, bueno, sea alta ahorita en la mañana y pienso aquí en Guadalajara y ahorita ya a mediodía bajó la humedad relativa. Sin embargo, el agua está retenida en la superficie del metal por la presencia de los cloruros. Y entonces, aunque nuestra humedad sea baja, pero el efecto de corrosión ahí está presente de forma constante por la presencia de estos compuestos químicos. Bueno, entonces ya sabemos. Entonces es la humedad relativa, es la temperatura, son los sulfuros y son los cloruros, estos cuatro agentes principales. Aunque le digo, Ah, hay otros más. Sí, oh, dime, sí, Carlos. me atrevo a sumar uno de esos otros más que muchas veces no tomamos en cuenta, y es que este es el polvo. Cuando uno está cerca de Ujú, alguna construcción o hay una zona de mucho viento con transporte de arena, el polvo que se genera, ese polvo también absorbe, pensé en él cuando hablaste de la retención de humedad, ese ajá. polvo retiene mucha humedad, ¿verdad? Y la superficie se mantiene dentro de esa solución electrolítica, dentro de ese circuito eléctrico que genera la corrosión, ¿no? Entonces, también considero que es muy importante que se tome en cuenta eso. Si empiezan a construir a nuestro lado, los vecinos, tal, ese polvo nos va a generar a nosotros ciertos problemas de incluso corrosión bajo depósitos, ¿no? Entonces, me atrevería a sumar, además del cloruro y el sulfato, que definitivamente son los principales, el contenido de polvos en suspensión en el aire. Sí, así es. Así es. Tenemos también los aspectos. Bueno, estoy pensando en zonas normalmente también que son muy secas. Bueno, el viento. Viento levanta ese polvo, el polvo es abrasivo, también puede afectar los recubrimientos que pueda tener el material y aunque tengas humedades relativas bajas, tendrás también un efecto de que pueda acelerar la corrosión. Y el otro, lo tiene la razón Carlos, o sea, prácticamente, bueno, todo material que retenga humedad va a retener esa humedad en la superficie del metal y aunque, como decía, podemos tener el higrómetro, ¿verdad?, que nos está midiendo la humedad relativa. Puede ser baja, digo, no tengo problemas, pero tengo una gran acumulación de materiales que son higroscópicos y están en la superficie del metal generando ese problema, ¿va? Sí. Por ejemplo, a veces los recubrimientos generan, cuando fallaron los recubrimientos, estoy pensando en las pinturas, tienes un problema porque entonces la superficie, el espacio que queda entre la pintura que se levantó y el metal, es una zona donde ahí retienes polvo. Y entonces la pintura realmente es una capa protectora al polvo húmedo, a la humedad. Y entonces te empiezas a tener también los procesos corrosivos ahí. Entonces sí, si podemos monitorear también, por ejemplo, los polvos suspendidos, también hay sensores para monitorear el tipo de polvo que podamos tener. Sería también otro de los sensores que puede estar montados. ¿En qué? En esto, en una estación meteorológica. Que está muy bonita, la de nosotros también que tenemos en el instituto está muy bonita. Acabamos de adquirir una nueva, también ya estamos renovando los equipos. Y bueno, digamos, como una de las propuestas, tal vez, o como conclusión de este seminario, pues eso, bueno, tenemos que monitorear estos factores. Eh, ok, el instituto genera una serie de reportes, tenemos reportes históricos, están abiertos al público, los pueden consultar sin ningún problema.
Hay también organizaciones o instancias públicas, por ejemplo, Conagua también tiene una red de monitoreos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de monitoreo de esos factores. Y podemos hacer, bueno, un mapa global de cómo se encuentran estos factores ambientales. Sin embargo, es como todo, bueno, mientras más información podamos tener, esos mapas puedan ser más precisos. Y también si queremos monitorear las condiciones del microclima en la industria o en la zona urbana donde estamos, pues se necesitará que existan este tipo de instalaciones, ¿va? ¿Sí? Una estación meteorológica. Es una estructura bastante simple. Básicamente puede ser un torre, un poste que tenga alguno de estos elementos o dispositivos de sensado, ¿sí? Humedad relativa, temperatura, el tipo de contaminantes dependerá del sensor. Eso lo elegirás, lo elige cada quien. Bueno, qué tipo de elementos contaminantes quiero determinar, y también la presencia de estos aerosoles, cuál es el tipo de elementos que quiero monitorear en estos aerosoles. Y como les mencionaba hace un rato, ¿cuál es la importancia de tener una estación meteorológica? Bueno, les decía, desde el punto de vista meteorológico, generar registros históricos para establecer las condiciones climáticas en una región de manera precisa. Seguramente ustedes habrán oído del cambio climático y de que hay posiciones encontradas sobre si el cambio climático es cierto o no es cierto. Si estamos con Trump, ¿verdad? Diríamos que no, ¿verdad? Si estamos ahora con las Naciones Unidas, acaba de pasar la COP en Brasil, me parece, ¿verdad? También de medioambiental. Dice, sí, entonces, hay visiones encontradas sobre esto. Y yo les voy a decir, bueno, a unos especialistas en el instituto también hay teorías o visiones encontradas sobre esto, ¿va? ¿Sí? Lo que es claro para establecer, bueno, si en una zona, en una región del mundo, el clima ha cambiado, eso se hace con registros históricos. Y hay gente que menciona que esos registros deben ser al menos 100 años los registros. Entonces, a lo mejor, si nosotros como seres humanos decimos, bueno, es que por ejemplo, en Guadalajara llovía más que lo que llueve ahorita, bueno, en una vida en 50, 60 años, pues estamos cercas de que nuestras predicciones sean válidas como una estadística climática, ¿va? ¿Sí? Pero por eso es bueno, por eso debemos tener una estación meteorológica que tenga registros constantes. Como le decía, el instituto tiene registros no solamente de 100, tiene registros de hace 130 años. Entonces, que ha monitoreado el clima de Guadalajara. Es cierto, Guadalajara ha crecido mucho. Tenemos una zona ya muy limitada de los valores que la estación está registrando. Y bueno, uno de los proyectos, se los comento, es, bueno, ampliar una red de estaciones meteorológicas en toda la mancha urbana de Guadalajara para sumar a los registros climáticos que tenemos, ¿va? Bueno, entonces, pero es una estación bastante simple, no ocupa mucho espacio. Este, ya las más modernas, aquí hay una imagen, es decir, esta es generada por inteligencia artificial. Los que son expertos en eso se dan cuenta que, que no es real, pero básicamente tiene estos elementos muy simples, ¿sí? La parte del termómetro digital, es decir, que te va registrando las temperaturas em, constantemente, entonces tendrás una gráfica de cómo varía la temperatura durante el día. Podrás integrarla en gráficas de variaciones semanales, después de variaciones mensuales y en variaciones anuales de la temperatura, y establecer cuáles son las temperaturas promedio y cuáles son las temperaturas máximos y mínimo que se registran en las diferentes épocas del año. Tenemos medidores de humedad relativa que determinan la cantidad de agua, vapor agua que tenemos en la atmósfera, y también a diferentes horas del día, haciendo también los mismos registros diarios, semanales, mensuales, anuales, para sacar una estadística del punto geográfico en el que se encuentra la estación. Y podemos integrar dos tipos de sensores, uno para sulfuros y otro para cloruros,
que se encuentran en el agua de lluvia. Esto sí es necesario, bueno, cuando haya las precipitaciones, determinar la cantidad de estos elementos o compuestos químicos que se encuentran y sus concentraciones en el agua de lluvia. ¿Sí? Eh, ¿Qué tipo de sensores? Bueno, es un poco técnico, no quiero, no, intención hacer la plática muy técnica. A lo mejor después en otra charla podríamos hablar ya, bueno, técnicamente de cada uno de estos sensores, pero bueno, en termómetros digitales pues tenemos varios termistores, unas resistencias, bueno, es un semiconductor cuya resistencia cambia con la temperatura, también resistencias que cambian también su resistencia con la temperatura, eh, o sensores termopares, unión de dos metales de diferente em, potencial eléctrico o sensores infrarrojos, ¿va? Dependiendo de la tecnología, hay muchos al alcance, ¿va? ¿Sí? Y medidores de humedad relativa, también puede ser capacitores, pues capacitores eh, que en función de la humedad cambian la capacitancia, o puede ser también resistores, conforme la humedad cambian la resistencia, ¿va? Y un poquito más sofisticados que serán los sensores para los sulfuros, sensores electroquímicos. Si a través de una reacción química pueden establecer, bueno, la cantidad de el compuesto químico que se encuentra disuelto, o ya algo así como muy pro, los que son espectrofotométricos. Es decir, se hace pasar un haz de luz, puede ser ultravioleta, puede ser visible o puede ser infrarroja, y dependiendo la cantidad de energía que se absorbe por esta molécula, se puede determinar la concentración en el líquido, ¿verdad? Que se encuentra la cantidad del compuesto químico disuelto en el líquido. De igual manera, el sensor de cloruros es un sensor que puede ser, se conoce de iones selectivos, es decir, se hace un proceso también electroquímico para determinar la presencia de este ion, o también en un sistema más sofisticado. Sofisticado, bueno, por el proceso físico y químico que se desarrolla, pero también actualmente, bueno, muy accesible por espectrofotometría, o sea, dos espectrómetros montados en la estación meteorológica para determinar la concentración de estos compuestos químicos en cierto volumen de agua de lluvia captado. Bueno, y ahí se extrapola cuál es la cantidad que se encontró, por ejemplo, en una precipitación. ¿Sí? Y bueno, ¿qué resultados, o sea, esta información, para qué la utilizamos desde el punto de vista climático? Como les decía, podemos hacer de manera global, hacer estos mapas, ¿sí? Mapas de precipitación mensual acumulada, ¿verdad? ¿Sí? Y establecer, bueno, las zonas geográficas donde existe mayor precipitación. Y por lo tanto, bueno, ya sea mayor humedad relativa, eso dependerá también, bueno, las temperaturas también, ¿sí? Que está acá, está viendo la de abajo. No, todos son precipitaciones, todas son precipitaciones, no son en temperatura, ¿sí? Ujú. Y claro, bueno, si yo soy industrial y voy a poner una fábrica, no sé, yo me cargo alguna de producción alimentaria, pues claro, si la pongo en el sur del país, pues me daré cuenta cuáles son las condiciones climáticas que se encuentran en el sur. O si la pongo en el norte del país, bueno, cuáles son las condiciones climáticas que se encontrarán en el norte del país. Si en particular yo me voy a una zona geográfica en particular, bueno, si vamos al estado de Jalisco, pues veremos cómo las zonas de mayor precipitación acumulada en el mes de octubre, pues se encontraron en las costas. Y ya en la zona de los altos de Jalisco, la precipitación, pues fue menor, la lluvia acumulada, ¿sí? Se establecen, bueno, ya climatológicamente anomalías en estos parámetros, y que nos sirven a hacer precisamente estas estadísticas y establecer, bueno, en qué zonas podemos tener mayor presencia de estos agentes atmosféricos y en cuáles zonas menor. ¿Para qué esto? Bueno, la pregunta sería, bueno, ¿para qué esto?
Hablábamos, no un mantenimiento reactivo, sino un mantenimiento preventivo. Tal vez en la industria, por ejemplo, se tengan que recubrir, pintar, no sé, ciertas estructuras metálicas y los procesos de mantenimiento digan, ¿sabes qué? Tenemos que pintar esta estructura cada 5 años. Cada 5 años un mantenimiento de esa estructura metálica. Pero aquí el punto sería, o la cuestión sería, bueno, ¿bajo qué condiciones climáticas está sometida esta infraestructura? No sabes que cada 5 años no es suficiente, tiene que ser cada 3 años o cada 2 años y medio, si el ambiente es muy agresivo. Y entonces se puede planificar este proceso. O por ejemplo, si en 5 años realmente los aspectos atmosféricos no generan un daño sustancial, el mantenimiento se podría prolongar un tiempo más. Y entonces también eficientar los costos. Es decir, bueno, no es necesario estar pintando, a lo mejor cada 5 años, a lo mejor es mucho, cada año, cada 2 años. No, bueno, sabes que puedes pintar cada 4 y entonces también eficientes los costos. Entonces, por eso es importante tener la información y esta información permitirá establecer estos programas de mantenimiento preventivo. ¿Sí? Eh, sí, aquí sí están las de las temperaturas, ¿va? ¿Sí? Entonces tenemos los mapas de humedad, tomamos los mapas de precipitación y tenemos los mapas de temperatura. Entonces podríamos combinar estos dos factores para establecer, como les decía, el tiempo de humectación, es decir, por cuánto tiempo permanecer una capa de agua en una estructura metálica. Y eso nos dará los parámetros para establecer los efectos atmosféricos en la corrosión. ¿Sí? Bien interesante, fíjense, aquí abajo a la derecha, si lo ven ustedes, dice cuántas estaciones es el monitoreo. 1456 estaciones en todo el país. Se preguntarán, ¿son pocas o son muchas? Realmente son poquísimas. Son muy pocas estaciones meteorológicas que tiene la red de Conagua y el Sistema Meteorológico Nacional en todo el país. ¿Sí? Si hacemos una división rápida entre los 31 entidades federativas, pues se dan cuenta que nos tocan muy pocas. Y si hablamos de las extensiones territoriales de los estados, pues habrá estados que prácticamente, déjame decirlo de esta manera, no están monitoreados. Entonces, ese es un punto crítico en esto. Y es algo, bueno, en lo que estamos trabajando desde la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Meteorología, tal vez en nuestra región de interés, que es el estado de Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara, en mejorar la red de monitoreo, no solamente ambiental, sino que también pueda aportar otra información de interés público o industrial para la toma de decisiones. Bueno. Esto es lo que nosotros monitoreamos al momento. Esta es una imagen de los datos de nuestra estación meteorológica del día de hoy en la mañana, ¿sí? Entonces, eso los pueden consultar en la página del instituto. Ahí aparecen los datos del monitoreo, claro, de una sola estación, la que tenemos instalada en el Instituto de Astronomía. Eso también es un trabajo colaborativo. Tenemos colaboración con Conagua, tenemos colaboración con el CIAPA, que también tiene. Se están estableciendo colaboraciones con otros organismos públicos para ampliar la red de monitoreo de las estaciones que tenemos en Guadalajara. Y nosotros confiamos que es un proyecto que tal vez en los próximos años podamos tener una red mucho más robusta de estaciones al menos en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahí me disculparán los colegas que están en la costa. Bueno, la idea también poder trabajar en la red universitaria para poder tener este tipo de instalaciones. Si se fijan, aquí no tenemos el monitoreo de dos parámetros que les comenté, los sulfuros y los cloruros. La nueva estación meteorológica que se va a instalar en los próximos días y estamos probando ya en el instituto ya tiene estos sensores. Entonces, no solamente monitoreamos la temperatura, la humedad, que son dos cosas importantes, sino podemos monitorear sulfuros y cloruros suspendidos en los aerosoles atmosféricos. Y también monitoreamos otro tipo de contaminantes que también son de interés de este campo en la nueva estación meteorológica. Y bueno,
como les decía, el uso de estos datos ambientales, tener que referirnos a la norma ISO 9223. La idea es establecer la clasificación de corrosividad según los parámetros ambientales medidos. Bueno, y esta es ya más utilidad de los ingenieros. ¿Sí? Las estaciones generan esta información y ya los ingenieros utilizarán esta información para establecer índices ambientales de corrosividad, ¿sí? Pero para ello, bueno, se requieren datos precisos. O sea, no puedo utilizar una información general, por ejemplo, del estado de Jalisco o de la zona urbana de Guadalajara. Yo tengo que establecer mis parámetros específicos que puedo establecer de manera general, pero ocupo datos específicos de la zona en la cual yo me encuentro para hacer los ajustes adecuados en esos índices de corrosividad de acuerdo a la ISO 9223. ¿Sí? Entonces, seguramente las conocen ustedes, no voy a abundar mucho en estos datos. Esa clasificación de C1 muy baja, de CX en extrema, y los dos modos en que se pueden medir esta corrosividad. Uno, como lo platicamos, de hecho, esto también se puede instalar en una estación. O sea, el método fiable conocido por exposición es una barra de un material testigo que se encuentra ubicada, bueno, en la misma zona de la estación meteorológica. Y de vez en vez se mide cómo ha cambiado el espesor de la barra, porque ha perdido espesor por efecto de la corrosión. Y entonces establece el factor de corrosividad, ¿sí? O el método de estimación, o sea, por diseño, utilizando los parámetros medioambientales medidos en la estación. Y entonces podemos establecer también el índice de corrosividad, ¿va? Y bueno, aquí los tenemos resumidos más o menos en esta tabla. En el caso referenciado a la pérdida en un acero eh, de el espesor medido anualmente, ¿sí? Y entonces tenemos estos parámetros. Y bueno, la referencia a la norma, pues básicamente tendríamos que ver esto. Bueno, ¿cuál es el tiempo de humectación? Nos da la humedad relativa, nos da la temperatura y nos da la concentración de un parámetro, del otro parámetro ambiental, por ejemplo, puede ser los cloruros, para establecer si el índice de corrosividad, dónde se encuentra. Entonces podemos tener balances como lógico, ¿no? Un tiempo de humectación alto, es decir, alta humedad relativa, alta temperatura y alta concentración de cloruros. Entonces, en este momento, ambientalmente, el factor de corrosividad es bastante alto, ¿ah? ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. El factor de humectación estándar, pues se mide precisamente en eso, en este margen, ¿verdad? La humedad relativa superior al 80% y la temperatura es superior a los 0 °C. Aquí hay otro aspecto, tal vez que en nuestra zona geográfica no es importante, pero bueno, los aspectos de factores de congelación del agua, si bien no tienen que ver de manera inmediata con los aspectos de corrosión, pero sí generan daños en la infraestructura urbana el agua que se congela, generando muy probablemente fracturas, microfracturas, bueno, si vemos, por ejemplo, desde la obra civil, daños muy evidentes cuando tenemos factores de congelación del agua, pero podemos tener varios daños no evidentes, que son las microfracturas en superficies. Y estos después, cuando el agua se descongela y estamos ya en una época de lluvias y los factores ambientales, entonces generan fallas en el material debido a una falla que se generó en invierno, finalmente resulta en una falla de corrosión en verano. Entonces eso también es muy importante. El factor, el agua es una sustancia bastante interesante eh, y que tiene propiedades muy características y también debemos de considerarlas en este, en este punto. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, entonces básicamente, como decía, los datos que da la estación meteorológica finalmente son datos que se generan y que utilizaremos
para determinar estos índices de corrosividad. Y al final, ¿qué es lo que buscamos? Que esa sería la parte casi ya concluyendo el seminario, pues sería, ¿qué buscaríamos? Pues tener un mapa de corrosividad. Eh, es decir, tenemos estos datos generales atmosféricos, pero lo importante, bueno, tal vez sería monitorear, y aquí se hace esta representación, ¿verdad? Esta cuadrícula, tal vez que podamos tener nuestra zona urbana cuadriculada y poder tener estaciones meteorológicas en cada una de esta cuadrícula de la zona urbana. Y entonces podríamos que tener un mapa de corrosividad precisamente de cómo nos encontramos en una cierta región. Y entonces, bueno, el reto es poder tener un buen número de estaciones meteorológicas que tengan este tipo de sensores y entonces poder generar los datos para establecer los índices de corrosividad en cada una de esta región, tanto en épocas del año, ¿sí? Eh, y en puntos específicos geográficos. Y por lo tanto, bueno, aquí sería buen punto y sería los planes de mantenimiento, que tal vez como ingenieros lo importante es esto. Bueno, ya tengo la información, ya hice el mapa de corrosión, que lo que tengo que hacer, lo que comentamos hace rato, la planeación de los programas de mantenimiento para proteger mobiliario urbano o mobiliario industrial. Bueno, no sé, Carlos, cómo vamos de tiempo. Estamos ya sobre la hora, pero me parece que lo que viene es importante. Asumo que los asistentes están de acuerdo. Sí, si me dan nomás un minutito más, quería mostrarles esta parte, Seguro. algunas cosas interesantes que también, bueno, un poquito como promoción de lo que hacemos nosotros también en la Universidad de Guadalajara en el área de materiales, ¿sí? Eh, por ejemplo, bueno, hablábamos de esto, la parte de la gestión predictiva y la optimización de la prevención de los daños en la corrosión, ¿sí? Con todos estos datos generamos los mapas de corrosión, entonces podemos hacer una gestión desde el punto de vista em, de la ingeniería, de los programas de mantenimiento, ¿sí? Para establecer las inspecciones críticas, es decir, tengo que inspeccionar, ok, ya tengo mi estación, ok, ya puse mi estación, me está dando ciertos datos, pero tengo que hacer la inspección. Tengo que hacer la inspección, o sea, es decir, la estación no evita que se tenga que hacer la inspección de la infraestructura. Eso hay que hacerlo, ¿sí? Y usar mano de las herramientas de inspección que tengamos para ello, ¿sí? Entonces, bueno, podemos establecer los datos de la estación, los datos de la inspección y el análisis visual o tecnológico que hagamos de las instalaciones. Podemos entonces reducir la intervención en nuestra infraestructura. Como lo contamos hace rato. Bueno, si la infraestructura no requiere un mantenimiento preventivo, tenemos un plan de mantenimiento, pero los mantenimientos los podemos alargar porque las condiciones así lo permiten, pues entonces reducimos esa intervención. O tenemos que acelerar la intervención, entonces tenemos que programar también la inversión en esa intervención. Y al final de cuentas, por la preservación del integridad de los activos. Como decíamos, la estimación, es decir, que si se tomaran medidas preventivas de los daños por corrosión, se podían evitar alrededor del 30% de los gastos que se hacen. Y eso en términos, si hablamos de 2.5 trillones de dólares, es una cantidad de dinero enorme si podemos hacer esta intervención preventiva. ¿Sí? Bueno, entonces la segunda sería la optimización de costos de estas intervenciones en áreas de prevención de la corrosión, pero también, algo muy importante, la selección de los materiales. Desde mi experiencia y a lo mejor también la experiencia de ustedes, a veces una de las fallas que se presentan en las instalaciones, sobre todo industriales, fue una inadecuada selección de los materiales que se eligieron para la instalación, ¿sí? Y que a veces pueden decir, bueno, ¿sabes qué? Bueno,
Un ejemplo, en una industria petroquímica, ¿sabes qué? Pues se requiere tal tipo de acero y a veces la selección no es correcta. Es decir, no se establecen el tipo de material que va a conducir la tubería y esos aspectos, la temperatura, la presión y los aspectos ambientales a los cuales va a trabajar. Y entonces, al final, con el tiempo, el material presenta fallas. Pero, ok, la razón fue la corrosión, es decir, el agente que generó la falla fue la corrosión o los aspectos ambientales, pero el origen de fondo fue una mala selección del material. Entonces, es un punto importante que hay que considerar, ¿sí? La selección. Hay un, Y bueno, Oscar, sí, disculpa que me trajiste a la memoria un caso muy particular. Yo hace 40 años trabajaba en una termoeléctrica construida por japoneses. O sea, para que pensemos que no somos nosotros los latinoamericanos, que no conocemos, que no sabemos, esa termoeléctrica fue construida por japoneses increíblemente la chimenea, era una chimenea de casi 100 metros de alto, era una planta muy, muy grande. La escalera, toda la escalera marinera que iba por la chimenea era de acero al carbono, pero yo asumo que el ingeniero de proyecto, el que seleccionó los materiales, los tornillos y las roscas, las seleccionó de acero inoxidable. Como estábamos frente ah, al mar, él a lo mejor pensó que el inoxidable no se oxidaba. Bueno, a los 3 años de instalada la planta, aunque en aquel tiempo, hace 40 años, el tema de seguridad industrial no era no se le prestaba tanta atención, pues nosotros para pasar por frente a las chimeneas nos poníamos el casco, ¿no? Antes el casco en mi época se usaba debajo del brazo, como parte del uniforme, el casco debajo del brazo. Pero para ir por delante de las chimeneas nos poníamos el casco porque en cualquier momento caía uno de esos tornillos que se fracturaba por corrosión bajo tensión. O sea, el esfuerzo, la presión, el peso de la escalera y los cloruros que habían y el ambiente húmedo generaban esos daños y te digo, hubo que mover toda la escalera y cambiar los tornillos por tornillos de acero al carbono, que después se pintaron. Entonces, para que veas que sí, muchas veces el sí, problema de base, de raíz, está en la selección de los materiales, sí. definitivamente. Les voy a comentar otra experiencia. En el laboratorio de materiales que tenemos aquí en el centro universitario, ya tenemos algunos años haciendo o dando consultorías a diferentes tipos de empresas. En el área de Guadalajara, para quienes son de aquí, bueno, una de las empresas importantes, bueno, son las empresas metalmecánica, pero fíjense también la parte de la generación, bueno, iba a decir artesanías, no exactamente artesanías, pero bueno, muchos talleres familiares que generan mucho tipo de ornamentos. Nos llegó hace unos años una empresa familiar que elaboran lámparas de esas luces para las casas, de estructuras de bronce y de latón. Entonces nos llegaron con problemas de que ellos soldaban, porque soldan con soldadura bueno, normalmente normal, los componentes de latón. Pero a las pocas semanas, y algunos a veces, porque la humedad en tiempo de lluvias es muy alta en Guadalajara, a los pocos días de haber hecho las estructuras para las lámparas, estas estaban todas manchadas. Y entonces no encontraban cuál era el problema. Entonces, cuando nos mandan a nosotros a hacer que los apoyemos y hacemos los análisis, lo primero que les pedimos a ellos es que nos den pues, la hoja técnica de la materia prima con la que ellos trabajan para hacer una comparación desde el punto de vista de análisis elemental químico de la composición. Y después a través de microscopía electrónica ver los procesos de corrosión en el metal. Y bueno, ¿qué encontramos? Que realmente el material, la materia prima con las que les surtían no correspondía a la hoja técnica con la que decían que les envían el material. Entonces esto, por ejemplo, para un responsable de control de calidad en una industria, pues es fundamental. Es fundamental decir, bueno, yo recibo una cierta materia prima con hojas técnicas que cumplen esta materia prima, pero yo tengo que verificar que la materia prima realmente cumple con eso, porque yo lo meto a esa línea de producción
y lo que pasa es que toda la línea de producción se echa a perder porque la materia prima no cumplía con eso. Y ellos perdieron lotes completos ya de producción hecha por esta falla. Y entonces, bueno, la experiencia cuál fue, tienes que analizar precisamente cuál va a ser el problema. Lo que sucedió es que la pasta para soldar es ácida, y el material no soportó el uso de esa pasta. Y entonces lo que generó fue que todas las uniones soldadas se empezaron a corroer. Y aunque traen un recubrimiento plástico, las estructuras estas de latón, eh, pues realmente la pasta al diluirse se metió por debajo también de las películas plásticas. Entonces, ese es un punto importante, la parte de la selección del material para las condiciones a las que vas a trabajar. Tal vez aquí no fue una cuestión climática, tal vez la pasta dañó el recubrimiento, pero a la hora que entró el factor ambiental, se produjo la falla, ¿no? ¿Sí? Ellos no lo vieron al momento de soldar, sino cuando se generó la corrosión. Se dieron cuenta de eso, ¿sí? Quiero nada más, tenía preparado algunos estudios de caso, pero quiero mostrarles solamente uno, si me permiten, para concluir y bueno, no abusar más de su tiempo. Eh, eh, Tenemos, bueno, la parte de pérdida de sección estructural, esto normalmente nosotros lo vemos, o sea, esta parte de la corrosión y que realmente el material empieza a perder, pues, integridad, ¿sí? Termina corroyéndose y haciéndose polvo el metal. Eh, Tenemos también la parte de la infraestructura urbana, donde, bueno, las varillas de acero, la estructura interna del hormigón, pues se ve pasivada al momento que se le pone el hormigón exterior. Y mientras el hormigón se mantiene íntegro, pues la estructura de acero en el interior se encuentra feliz y contenta. Pero ¿qué pasa por cuestión también del uso, del deterioro del tiempo? Que los agentes ambientales entran a través de las grietas que se presentan en el hormigón, llegando a la estructura interna del acero, generando el proceso de corrosión. Rompen la pasivación, sobre todo los cloruros y los sulfuros, rompen la pasivación y entonces ahí entra la humedad y tenemos estos problemas, ¿va? Que las columnas, las traves empiezan a desmoronar por efecto de la corrosión interna. ¿Va? El incremento del volumen que tiene el acero en el interior genera tal presión que rompe la estructura del hormigón, quedando expuesta. Alguien diría que esto lo ve mucho en las zonas costeras, pero también lo vemos en las ciudades que aparecen estos en el mobiliario industrial y urbano. Y algo que es lo que yo quería mostrarles es esta parte. ¿Por qué no? Porque la técnica de microscopía la tenemos en la Universidad de Guadalajara. ¿Sí? Esta tubería, bueno, ya hay una evidencia de esto que se conoce como picadura o pitting. Bueno, esto es cuando ya es evidente ópticamente, ¿sí? Esto. Pero ¿cómo inicia esto? Con pequeños poros o fallas en la superficie que son imperceptibles a la inspección visual. Lo que les decía, bueno, tenemos los factores ambientales que podemos monitorear, que podemos medir, podemos establecer los índices de corrosividad del ambiente en el que nos encontramos y tenemos que también acompañar esto de una inspección visual, pero a veces, ese es lo complicado de manejar la corrosión, estos aspectos de inspección visual quedan ocultos a nuestros ojos y no es hasta que hacemos una inspección óptica o a nivel microscópico que podemos ver los efectos del ataque de estos agentes corrosivos en la estructura metálica. Y que tal vez en una inspección visual vemos que la tubería está bien, y tú sabes que no es necesario un mantenimiento preventivo ni correctivo porque la tubería se ve muy bien. Sin embargo, en la superficie ya tenemos estas picaduras. Y esto no lo podemos ver nosotros sino con herramientas tecnológicas que permiten hacer este análisis. ¿Sí? Por ejemplo, reducción interna de los grosores de las paredes de una tubería se puede hacer con difracción de rayos X, es decir, radiografías de una tubería podemos ver la parte de pérdida de material en las paredes o microscopía electrónica, podríamos hacerlo también. Unas técnicas también de campo que se llaman fluorescencia de rayos X, que nos permite hacer un análisis elemental de la composición que se encuentra, de los elementos que se encuentran en la superficie de un material.
Si a esta tubería, antes de que apareciera la picadura, se le pudiera haber hecho un análisis químico en la superficie, nos encontraríamos que ahí hay sulfuros o hay cloruros ya en la superficie. Y eso nos dice que el proceso corrosivo ya inició. Aunque visualmente no lo podamos detectar, sí lo podemos detectar químicamente. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, con esto prácticamente concluyo el seminario. Tenemos, bueno, algunas conclusiones generales, ¿va? El monitoreo ambiental es una acción proactiva, es decir, nos ayuda a prevenir la corrosión y con ello tomar las acciones adecuadas para extender la vida útil de los activos urbanos e industriales, ¿va? La implementación de tecnologías preventivas a través del monitoreo ambiental, pero también del análisis in situ, ¿va? De esas afectaciones nos permite anticipar los fallos y planificar los mantenimientos. ¿Sí? Y O bueno, incluso, Oscar, disculpa, como tú dijiste, especificar materiales para diferentes proyectos. así es. Esa información es importante no solamente para el mantenedor, sino para el que diseña. Es muy importante para él también. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, ahí con una frase salida de este estudio que hizo ahora la AMPP, bueno, antes la NACE, ¿va? Recordemos, a mí esto me impresionó mucho, ¿verdad? 2.5 trillones de dólares al año en pérdidas estimadas por corrosión, ¿sí? Ujú. Ah, y aquí está, ¿verdad? Y dice, lo peor de esto no es eso que se pierde, sino que el 30% se podía evitar si dejamos de hacer acciones reactivas y tomamos acciones preventivas. Y eso solamente se puede hacer a través del monitoreo de las causas que generan o aceleran o promueven la corrosión en nuestros activos urbanos e industriales. Bueno, yo aquí concluyo, les agradezco mucho su tiempo, su atención y espero que haya sido de utilidad esta charla. Gracias. Carlos, tienes apagado el micrófono. Perdón. No, Oscar, bueno, muchas gracias a ti por esta presentación y por otro lado, agradecer a todos los que estuvieron presentes, agradecerte a ti de nuevo por la atención que le diste a nuestros estudiantes de nuestros capítulos, además de que ya estamos comenzando a conversar sobre la posibilidad no solamente de ver la parte, o sea, que los jóvenes vayan allí a la estación para hablar, para que les hablen del tema meteorológico, sino también la parte de contaminantes, ¿verdad? Ujú, Es muy, muy importante definitivamente este tema para ser un ingeniero predictivo y preventivo. ¿Sí? Quiero aprovechar igual respetando un poco los tiempos, quiero aprovechar para dejarles saber a los que están presentes que el martes 9 de diciembre tendremos otro seminario, ¿verdad? Nos lo va a dictar la ingeniero Laura Paola Hernández, nos va a presentar su tesis de maestría, que es básicamente el mapa de corrosión México, ¿m? Un poco en línea con lo que nos acaba de compartir el doctor Oscar. Y luego el miércoles 17 de diciembre cerramos el año con un seminario que nos va a dar Jesús Enrique Bueno, que está presente entre el grupo de hoy. Nos va a hablar de corrosión atmosférica en instalaciones costa afuera, que es en la zona donde él está, que por supuesto estoy seguro que el seminario que nos dio, que nos compartió Oscar hoy, va muy en línea con los problemas que ellos tienen y va muy en línea con lo que ellos tienen que saber. Entonces, este, con eso vamos a cerrar este año, ya que todavía tenemos bastante actividad el día martes 9 y después el miércoles 17 de diciembre, ¿no? Para cerrar ya. Entonces, para que sepan, hoy mismo le vamos a enviar la invitación para el seminario del martes 9 y espero que, bueno, que tengan el interés y nos acompañen también en esa oportunidad.
De nuevo, Oscar, muchísimas gracias por tu atención, tu acompañamiento y tu compartir, ¿no? No, un gusto, un gusto. Gracias, Carlos, por la invitación. Nuevamente, gracias a todos los asistentes. Y bueno, ahí estamos en el Instituto de Astronomía. Ojalá, bueno, los que están aquí en Guadalajara y los que no puedan venir a Guadalajara, eh, ya estaremos estrenando, yo creo que en los próximos días, la nueva estación meteorológica. Y bueno, y también por parte del centro universitario, que puedan conocer los laboratorios que tenemos y que pueden ser útiles para el estudio precisamente de los causas y efectos de la corrosión. Entonces, un gusto y yo creo que estaremos viéndonos en los próximos seminarios también. Muchas gracias. Sería muy interesante que en esas estaciones nuevas, además de la estación meteorológica, se coloquen estaciones para evaluar probetas de diferentes materiales, diferentes recubrimientos, de manera que esa información también sea de utilidad para los ingenieros que hacen especificaciones, ¿no? Que no pinten lo que pintan en Veracruz igual que lo pinten aquí, o sea, que usen diferentes especificaciones en función de los diferentes ambientes, ¿sí? Sería bien interesante. Así que tenemos un tema de qué hablar por ahí. Muy bien. Vale. Gracias a todos por su asistencia, su participación y hasta la próxima. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jessica, por tu acompañamiento siempre. Y a Jean. Muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho la información, está súper genial. No, gracias a ti. Gracias a ti. Muchas gracias, Inge. Excelente martes. Estamos a la orden.